Hay experiencias que muchos de los creyentes las solemos vivir en silencio. Seguimos siendo parte de una congregación. Seguimos atendiendo a todos los servicios. Continuamos con nuestra lectura diaria de la palabra de Dios. La oración sigue presente en nuestra vida cotidiana. Pero hay algo que no se siente igual. Algo ha cambiado. Y sabemos que no es rebeldía. Comprendemos que no es abandono. Conocemos que no es incredulidad. Es una sensación de distancia. Y cuando esto ocurre, nuestra mente comienza a trabajar y comienza a producir interpretaciones. Solemos pensar que algo hicimos mal. Pensamos que Dios se ha apartado de nosotros. Y surge la idea en nuestra mente de que hemos perdido nuestro primer amor. Pero antes de llegar a conclusiones apresuradas, es necesario que nosotros comprendamos algo fundamental. Que la experiencia subjetiva de distancia no equivale necesariamente a ausencia divina. Que comprendamos que el hecho de que nos sintamos solos no quiere decir que Dios no esté presente. Porque Dios es fiel, aun cuando nosotros no lo sentimos. Mi nombre es Diego Camarillo y les doy la bienvenida a Conexión Teológica. En este episodio titulado Cuando Dios parece lejos. En la Biblia encontramos una constante, y es que Dios no siempre se manifiesta con una intensidad que sea notoria o que sea perceptible hacia el ser humano. No todo el tiempo ocurre de esta manera. Hay momentos en la Sagrada Escritura donde vemos que Dios se manifiesta y el ser humano puede estar consciente, puede notar esa manifestación de Dios. Pero hay otras ocasiones donde no parece notarse, donde parece que Dios no está presente. Sin embargo, podemos notar que Dios está ahí, de alguna manera. En el libro de Job, Dios guarda silencio durante capítulos enteros. Job ora. Vemos a Job clamar con desesperación. Job presenta su argumento. Y el cielo parece inmóvil. No hay una respuesta de parte de Dios. Parece que Dios lo ha abandonado. En los salmos encontramos repetidamente experiencias o expresiones de los salmistas. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo guardarás silencio? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? El silencio de Dios no es extraño a la experiencia bíblica. El silencio de Dios está presente en toda la Escritura. Incluso Jesús citó el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto nos muestra algo profundo. La sensación de abandono puede consistir con obediencia perfecta. Aunque llevemos una vida de obediencia, aunque hagamos lo mejor de nosotros para estar en esa conexión con Dios, hay momentos donde va a surgir esa sensación de abandono, donde nos sentimos que Dios se ha apartado de nosotros. Hay momentos donde Dios no elimina
la sensación, pero sigue sosteniendo la realidad. Sigue presente con nosotros. El silencio no siempre es juicio. Hay ocasiones donde el silencio es madurez, donde Dios nos está llevando a otro nivel a través de esa sensación. Que podamos nosotros entender, confiar que Dios está presente en los momentos de desesperación, en los momentos donde nos sentimos solos. En las primeras etapas de la vida cristiana, la experiencia suele ser intensa. Hay mucho entusiasmo en nosotros, hay mucho deseo de hacer cosas, hay emoción, hay descubrimiento constante. Comenzamos a caminar la vida cristiana y vamos descubriendo muchas cosas. Pero como en toda relación, la intensidad inicial no define la profundidad futura. La madurez espiritual no se mide por lo que se siente, no se mide por las emociones, sino por lo que se sostiene, porque se mantiene. La fe infantil depende del estímulo constante, de lo exterior, de los hermanos, de las personas que están en mi entorno. Eso se le conoce como una fe infantil, que necesita ser motivado constantemente para avanzar. Y es parte del crecimiento del cristiano, es parte de nuestra vida. Pero la fe madura aprende a caminar cuando ya no hay estímulo visible. En el caminar del cristiano vamos a pasar por una fe infantil, que vamos a necesitar apoyo, estímulo de lo exterior. Pero tiene que llegar el momento en la vida del creyente donde tenga una fe madura que no dependa del estímulo visible, de lo que se ve. Hebreos 11 define la fe no como sensación, sino como convicción de lo que no se ve. En otras palabras, el escritor de Hebreos nos está invitando a no depender de lo que es visible, que dependamos de las promesas de Dios, que nuestra vida dependa de la promesa de Dios. Hay etapas donde Dios reduce la experiencia visible para fortalecer la confianza. En otras palabras, hay momentos donde sentimos menos la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestro caminar. Pero eso no quiere decir que Dios se ha apartado de nosotros, sino al contrario, que Dios está queriendo fortalecer esa relación, esa confianza que debemos tener con Él. Ahora ya no dependemos de lo que sentimos, ahora ya no dependemos de nuestras emociones, dependemos de esa confianza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. No es abandono, es crecimiento. No es que Dios se ha apartado de nosotros, no es que Dios nos ha dejado a un lado, es que Dios nos está invitando a crecer en Él, a caminar hacia adelante, a fortalecer nuestra relación con Él. Ahora bien, no todo es puramente espiritual. Es algo que nosotros debemos de entender, que no todo consiste en la dimensión espiritual. Debemos de recordar o considerar la dimensión humana. Recordemos que somos cuerpo, alma y espíritu. Y muchas de las veces el agotamiento, el cansancio emocional puede alterar la manera en que nosotros percibimos el área espiritual. El estrés prolongado afecta concentración. Que haya un estrés constante en nuestras vidas afecta en ocasiones esa conexión que debería de ir al área espiritual.
La ansiedad reduce la sensibilidad. El estar ansioso por lo que va a suceder, por lo que va a venir, en ocasiones hace que se reduzca esa sensación o esa sensibilidad hacia el espíritu. La falta de descanso distorsiona la claridad. Elías, después de una gran victoria espiritual, cayó en depresión bajo un enebro. No necesitaba primero un sermón, necesitaba dormir y comer. El texto dice que Dios le dio descanso antes de hablarle. Qué profundo es esto. Eso es profundamente teológico. Dios le dio descanso antes de hablarle. Hay ocasiones donde nosotros necesitamos descansar, necesitamos relajar nuestras emociones para poder escuchar la voz de Dios. Dios no ignora nuestra biología. Dios nos diseñó de esta manera. Nos hizo seres emocionales. Nos dio un cuerpo que se cansa, un cuerpo con limitaciones. Y Dios no ignora todas esas áreas. A veces la restauración espiritual comienza con el descanso físico. Dios nos invita a descansar. Dios quiere que nosotros tomemos un tiempo para descansar. Muchas veces la actividad religiosa y la desconexión interior son la misma cosa. La actividad religiosa y la conexión interior van juntas de la mano. Esta es otra posibilidad. Se puede mantener estructura sin cultivar relación. Qué tremendo es esto. Podemos mantener una estructura bien formada, bien diseñada, que esté dando fruto, pero no se está cultivando una relación. La religión puede continuar aun cuando la intimidad disminuye. Eso no ocurre de un día para otro. Esto no pasa de la noche a la mañana. Esto lleva un proceso. Es progresivo. Se comienza a orar por rutina. No oramos por cultivar una relación. Solamente oramos por cumplir. A leer por obligación. Leo porque tengo que leer las Sagradas Escrituras. Pero no porque nace del corazón. Servimos por compromiso social y el corazón se vuelve mecánico. Trabajamos, predicamos, enseñamos, servimos, oramos, leemos las escrituras, pero de una forma mecánica. No hay un sentimiento que salga de una relación profunda. Y esto no es porque Dios se haya ido, sino porque la relación se volvió funcional, simplemente para que funcione. En Apocalipsis capítulo 2, Jesús le dice a la iglesia en Éfeso: ¿tienes obras? ¿Tienes paciencia? ¿Tienes doctrina? Pero has dejado tu primer amor. No le dijo que había abandonado la fe. Le dijo que había perdido el afecto. Esto es algo totalmente distinto. Mantenerse en la fe, pero perder el afecto, perder el amor. La solución no fue condenar. La solución fue una invitación a volver. Volver a lo simple.
volver a lo básico, volver a lo esencial, a lo primordial. Muchas veces esperamos que Dios se manifieste de forma extraordinaria en nuestra vida, pero la mayor parte de la vida espiritual ocurre en lo cotidiano, en nuestro día a día, en nuestras experiencias diarias. Elías no encontró a Dios en el espectáculo, sino en un susurro, sino en un silbido apacible. Dios no siempre habla fuerte, pero habla profundo. El problema no siempre es que Dios esté lejos, que Dios se haya separado de nosotros, que se haya alejado. Puede ser que estemos esperando algo que Él no prometió. En ocasiones tomamos promesas o nos hacemos promesas a nosotros mismos, promesas que Dios no nos las ha dado. Dios prometió presencia y esto es algo importante que nosotros tenemos que comprender, que Dios prometió estar con nosotros todos los días, pero no prometió emoción constante. La vida cristiana no es una sensación de picos espirituales, donde siempre vamos a estar en la cima. La vida cristiana es un caminar constante, es mantenernos caminando. Hay ocasiones donde nos vamos a sentir en lo alto de la montaña y hay ocasiones donde nos vamos a sentir en el valle. Ahora lo importante es que nosotros sepamos qué es lo que debemos hacer cuando sentimos esta distancia. Debemos de comprender que no se trata de forzar emociones, que no se trata de querer forzar algo, de sentir algo. Debemos de comprender que se trata de ordenar nuestra vida. Hay ocasiones donde nosotros tenemos que reducir el ruido innecesario. Hay ocasiones donde en nuestras vidas nosotros tenemos mucho ruido, ruido que no necesitamos, personas que no necesitamos, actividades que no necesitamos en nuestra vida. Porque no todo estímulo edifica. Necesitamos practicar silencio intencional. Un silencio no para producir experiencia, sino para crear un espacio donde nosotros podamos escuchar la voz. Cuando hablamos de silencio, es de tomarnos ese tiempo para escuchar lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios tiene para nuestra vida. Necesitamos cuidar nuestro cuerpo. El descanso es espiritual. El dormir un tiempo adecuado es parte de la espiritualidad. Descansar es obediencia. Dios nos invita a descansar, a tomarnos un tiempo de reposo de nuestras labores, de nuestras actividades. Hablar con Dios con honestidad. ¿A cuántos de nosotros no nos cuesta abrirnos delante de Dios y decirle, este soy? Nosotros cuando vamos a los salmos nos encontramos con que los salmos no es algo formal. Vemos que los salmos son crudos, son reales, son verdaderos. El salmista expresa su sentimiento, expresa sus emociones tal y cual como él la sentía. Pero hay algo maravilloso que al terminar la mayoría de los salmos concluyen con una frase final donde declaran su confianza en Dios. Que a pesar de la circunstancia, a pesar de todo lo que se ha vivido, de los momentos que están pasando, hay una confianza
En Dios necesitamos permanecer. No cambiemos decisiones por sensaciones temporales. Hay ocasiones donde nosotros nos guiamos por las emociones temporales. Cambiamos discursos, cambiamos dirección por sentir emoción. En esta iglesia ya no siento la presencia de Dios. En este lugar siento que no me ama. Y tomamos la decisión de cambiarnos, de movernos por sensaciones temporales. En vez de mirar hacia nuestro interior y comenzar a evaluarnos si necesitamos hacer cambios en nuestra vida, si necesitamos detenernos un momento y apagar el ruido y hacer un silencio para escuchar la voz de Dios. Es importante que nosotros observemos hacia nuestro interior. La fe se prueba en estabilidad, no en intensidad. Solemos creer que nuestra fe va a ser probada en la intensidad. ¿Qué tanto brinco? ¿Qué tanto corro? ¿Qué tanto grito? No. La fe es probada en cómo yo permanezco, en cómo yo estoy con Dios, en estabilidad. Hay una verdad muy importante. La madurez espiritual a menudo se siente menos espectacular que la etapa inicial. Al inicio, cuando comenzamos a caminar en el Señor, nos sentimos emocionados. Vemos una fe espectacular, porque es nuestra etapa inicial. Pero cuando llegamos a la madurez, hay ocasiones como que se siente un bajón. Ya no es tan espectacular como al principio, pero debemos de comprender que aunque no es más espectacular, es más profunda, porque las emociones disminuyen, pero el carácter se fortalece. Cuando el ruido baja, la convicción se arraiga. Ya no solamente es emoción, ahora hay convicción en nuestras vidas. Ahora comenzamos a enraizar en nuestra relación con Dios. Cuando el sentimiento se estabiliza, la relación se consolida. Cuando nuestros sentimientos están balanceados, están estabilizados, la relación se va a consolidar, va a ser más profunda. No todo lo que se siente fuerte es profundo. Esto es algo muy importante. No porque nos sintamos fuertes quiere decir que hay profundidad. Y no todo lo que se siente suave es debilidad. Si en esos momentos en tu vida percibes distancia, si en esos momentos de tu vida tú te sientes como el que Dios se ha alejado, como que Dios se ha apartado de nosotros, no asumas abandono. Examina tu ritmo de vida. Mira cómo estás caminando. Mira si hay momentos donde te tienes que detener. En veces nuestro ritmo de vida va muy rápido y eso nos limita a sentir o a percibir la presencia de Dios. Es importante que nos detengamos y examinemos nuestro ritmo de vida. Examinemos nuestro descanso, si estamos descansando lo necesario. Examinemos nuestra honestidad interior. ¿Qué tan honesto estoy siendo con Dios? ¿Qué tan honesto estoy siendo conmigo mismo? Pero no tomes conclusiones apresuradas. No concluyas en que Dios se ha ido, que Dios se ha apartado de ti, ya que la Escritura nos enseña que Dios no abandona a sus hijos. Dios no nos abandona por temporadas emocionales. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días. Y si Él dijo todos los días está ahí con nosotros. En muchos casos, cuando Dios aparece más silencioso,
está trabajando en lo invisible. Cuando sentimos que la presencia de Dios se ha alejado de nosotros, que Dios no está presente, Dios está trabajando en lo invisible. Las raíces del árbol crecen en la oscuridad. No lo notamos, no lo vemos. Vemos que el árbol se está quedando pequeño, que no crece, pero en lo profundo, debajo de la tierra, se está enraizando, está profundizando. Lo que nosotros en ocasiones no vemos y no comprendemos es madurez. Porque lo invisible va a sostener lo visible. Lo que nosotros no vemos se va a ver en el fruto que nosotros demos. Necesitamos permanecer. Permanece en el Señor. David en uno de sus salmos dice, en cuanto a mí, esperaré en el Señor. Gracias por acompañarnos una vez más en Conexión Teológica. Mi deseo es que el Señor te bendiga y nos ayude a crecer, a permanecer en Él. Si este episodio ha sido de bendición para tu vida, yo te invito a que lo compartas con un hermano, con un amigo, con un familiar, alguien que desees, que necesita escuchar este mensaje. Si no te has suscrito a nuestro canal, yo te invito a que lo hagas, que nos sigas en las redes sociales para que puedas escuchar más contenido que edifique tu vida. Gracias una vez más. Dios te bendiga.